Listo, doctores, retomamos. Listo, doctor. Vale. Entonces les decía antes del break que pues ejecutoriada la resolución de acusación se interrumpía el término de prescripción de la acción penal. Y vamos a repasar pues en qué consiste la prescripción de la acción penal. Decimos lo siguiente, mis doctores, la prescripción de la acción penal es un castigo. Eso es un castigo. Y es un castigo que se le impone ¿a quién? Se le impone al Estado. Es un castigo en contra del Estado. ¿Y un castigo por qué? Porque transcurrió un determinado lapso. Ojo, nunca hablemos de lapso de tiempo. O decimos lapso o decimos tiempo, pero nunca lapso de tiempo porque son redundantes estas dos palabras. Entonces transcurrió un determinado tiempo y el Estado no fue capaz de encontrar o determinar el responsable de un delito. Entonces no fue capaz el Estado, mis doctores. Entonces como transcurrió ese término y no se logró determinar cuál es el responsable de un delito, pues se castiga al Estado. ¿Y cómo se castiga al Estado? Con el archivo de las diligencias. Si transcurrió ese término y no se logró determinar un responsable de ese delito, el proceso se archiva definitivamente. Al igual que en la preclusión de la investigación, cuando un proceso se archiva por prescripción, no es posible desarchivarlo. Queda, digamos, cerrado definitivamente, pues con las consecuencias que ello trae. Imagínese que transcurrió el término y no se logró determinar el responsable, pues los directos afectados, ¿quiénes serán? Las víctimas. ¿Por qué? Porque las víctimas pues simplemente observaron cómo transcurrió gran cantidad de tiempo y no se logró encontrar al responsable de un delito. Sin embargo, mis doctores, en este caso, pues la víctima o las víctimas podrán atacar al Estado. ¿Por qué? Mediante un proceso de reparación directa, buscando los perjuicios que le ocasionó el ente estatal por haber dejado transcurrir el término y no haber encontrado el responsable de un delito. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y ese término de cuánto es? Pues es distinto en cada delito, pero por regla general es el término máximo que consagre ese delito como pena. Entonces, si un delito tiene consagrada pena de prisión de 10 a 15 años, pues será el término máximo, 15 años. Ustedes lo primero que tienen que analizar, doctores, es de qué delito estamos hablando. Entonces, cuando su cliente o el usuario de la justicia les informe de qué delito estamos hablando, pues ustedes se remiten a ese delito en el Código Penal y observan cuál es el término máximo de prisión que tiene o el término máximo de pena. Y ese será el término de prescripción. Sin embargo, existen unos límites. El término de prescripción nunca podrá ser inferior a 5 años y nunca superior a 20. Entonces esos son los términos tanto mínimo como máximo de un término de prescripción. Mínimo 5 años, máximo 20. En algunos casos muy excepcionales, el término se aumenta a 30 años. En algunos delitos un poco más delicados, pero son muy pocos. La ley los consagra por allá en los artículos 82 y siguientes, si no estoy mal, del Código Penal. Y asimismo existen unos delitos que se denominan imprescriptibles, que son los mal llamados delitos de lesa humanidad, así se denominan, delitos de lesa humanidad. Entonces, mis doctores,
tratando de entender mejor qué es la prescripción de la acción penal. La definición ya la tienen ustedes, que es el castigo que se le impone al Estado cuando transcurrió un determinado tiempo y el Estado no fue capaz de encontrar el responsable de un delito. Pero bueno, ¿cuándo empieza a correr el término? Pues el término empieza a correr a partir del momento en que se comete el delito. Ese es el, digamos, a partir de ese momento empieza a correr la cuenta regresiva. En esto de la prescripción de la acción penal. Bueno, entonces, ¿entendido eso o alguna pregunta con relación a la prescripción de la acción penal, doctores? Sobre lo que hemos explicado desde que retomamos hasta ahora. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, mis doctores, cuando la resolución de acusación, volviendo al tema de la resolución de acusación, queda ejecutoriada, este término de prescripción se interrumpe. ¿Y qué quiero, o qué indica la ley con el término interrupción de la prescripción? Que ese término vuelve a comenzar, inicia nuevamente de cero, pero ya no va a ser por el término inicial, va a ser por la mitad. Con un ejemplo lo entendemos un poco mejor. Una persona está siendo investigada por el delito de hurto, por ejemplo, un hurto, artículo 239, 240 y 241 del Código Penal. En la ley, ese delito de hurto tiene una pena máxima, hipotéticamente, de 12 años de prisión. Entonces, a partir del momento en que se cometa el hurto, el Estado tiene 12 años para determinar un probable responsable. Pero si se profiere resolución de acusación y la resolución de acusación queda ejecutoriada, a partir de ese momento el término comienza nuevamente de cero, pero ya no será por 12 años, será por la mitad, o sea, por 6 años. Entonces el término nuevamente empieza a correr por la mitad, 6 años. Nunca podrá ser superior a 20 y nunca podrá ser inferior a 5. ¿Alguna pregunta, doctores? No, o sea que el vencimiento de términos, digamos, también hace parte en ese lapso. ¿De qué me está hablando? ¿De cuál término? ¿De cuál término? ¿Vencimiento de cuál término? Por ejemplo, el tema del vencimiento de términos, a partir del momento opera en el proceso, teniendo en cuenta el famoso, lo que usted no acaba de decir. Bueno, venga, les digo lo siguiente, mis doctores. Esto nada, absolutamente nada tiene que ver con la libertad por vencimiento de términos. Eso ya será tema de otra clase. Sí, bueno, para tratar de contestar la pregunta, eventualmente una persona podrá afrontar su proceso o privado de la libertad o gozando de libertad. Si una persona afronta su proceso privado de la libertad, existe un término máximo para que esa persona continúe privada de la libertad. Ojo, solo estamos hablando de la libertad de esa persona. Si vencido ese término no se ha logrado su condena, pues la persona sale en libertad, pero el proceso continúa. Ya la persona va a continuar afrontando su proceso en libertad. La prescripción no tiene nada que ver con términos de libertad, porque la prescripción indica que el proceso se archiva. Pasó un término y no se logró determinar el responsable de un delito y el proceso se archiva. Se archiva quiere decir que no hubo culpables ni hubo inocentes y el procesado pues ya
lógicamente va a quedar en libertad en caso tal que estuviese preso y nunca jamás se podrá volver a desarchivar el proceso. Pero cuando hablemos del término de libertad, pues haremos alusiones a otros términos. Estos términos casi nunca son iguales a los términos de libertad. ¿Por qué? Porque nótese que el término de prescripción es muy grande. Por ejemplo, dije que nunca podrá ser superior a 20 años. Entonces, en un homicidio, por ejemplo, el homicidio está consagrado en el artículo 103 y 104 del Código Penal. Un homicidio agravado. Un homicidio agravado tiene un término de prescripción de 20 años. Esto no significa que si una persona está privada de la libertad va a recobrar su libertad a los 20 años. No, porque el término de libertad es menor. El término para que recobre la libertad es menor. Sin embargo, cuando recobre la libertad, lo que ustedes denominan libertad por vencimiento de términos, no es el término de prescripción, es un término que la ley estatuye para que la persona esté privada de la libertad, no para que el proceso se acabe. Para que el proceso se termine es el término de prescripción. ¿Sí quedó entendida la respuesta? Sí, señor, muchas gracias. Listo. Profe, buenas noches. Cuénteme. Prendan la cámara cuando me hablen. Profe, una consultica. Trataba el tema, digamos, del 104 del homicidio en circunstancias de agravación. Como digamos, el artículo, digamos, 83 habla de entre 5 y 20 años. A pesar de que la pena máxima del homicidio en circunstancias de agravación está en 40, se rige hasta los 20, ¿cierto? Hasta los 20, sí señor. Bueno, pero aunque la pena máxima sea mayor, hasta los 20, no puede ser. Nunca podrá ser inferior a 5 y nunca podrá ser superior a 20. Podrán existir delitos que tengan una pena superior a los 20 años. En ese caso, el término de prescripción es de 20 años. O también podrán existir delitos que la pena sea menos de 5 años. O ni siquiera haya pena de prisión. Existen algunos delitos que solo traen pena de multa. Pero en este caso, el término de prescripción serán 5 años. Entonces, nunca inferior a 5, nunca superior a 20. Tengo una pregunta. Cuéntame. Cuando usted nos dice, cuando ya la resolución de acusación queda ejecutoriada, entonces se interrumpe el término de prescripción de la acción penal, ¿cierto? Y va a tener la mitad del tiempo que de la sanción, esa mitad del tiempo que ya arranca a correr es para dictar sentencia. Sí, para encontrar un responsable. ¿Y cómo se encuentra un responsable? Pues así como usted lo indica, mi doctora, un responsable se encuentra dictando una sentencia condenatoria, y que esa sentencia condenatoria no admita ningún recurso, o lo que ustedes denominan que la sentencia quede ejecutoriada o quede en firme. Es eso, ese es el acto. ¿Qué es una sentencia, mis doctores? Una sentencia en materia penal es un acto de gobierno, es un acto estatal por el cual pues el juez, como representante del Estado, indica que una persona o algunas personas son las responsables de un delito. Así es como se determina que pues se encontró el culpable del delito en materia jurídico-penal. Gracias. Listo, mis doctores. Entonces les decía, cuando queda ejecutoriada la resolución de acusación, pues el término vuelve a arrancar de cero por un término de la mitad del inicialmente consagrado. Pero nótese lo siguiente, doctores. Ustedes me indican que entendieron lo relativo a la prescripción. Pregunto, ¿a partir de qué momento empieza a correr el término de prescripción? Pues el alumno que estuvo al tanto de la clase dirá, pues a partir del momento en que se comete el delito. A partir de ese momento empieza ese término para que el Estado busque el probable responsable de un delito. Y la respuesta es perfecta. Y yo les preguntaría, bueno, ¿y si el delito es de secuestro? ¿A partir de cuándo empieza? ¿A partir del momento en que la persona se secuestró? ¿O a partir del momento en que la persona se liberó?
o cuando llevaba un mes de secuestrado, o cuando llevaba 2 meses de secuestrado, por ejemplo. O en el delito de inasistencia alimentaria, en el que la persona lleva 2 años, ya sea el hombre o la mujer, llevan 2 años incumpliendo con su deber alimentario, para con el que son obligados a suministrarlo, a partir de cuando empieza el término de prescripción, a partir del primer día en que se privó a ese alimentante de su deber, o a partir del último día en que dejó de prestar sus alimentos. Entonces nótese, mis doctores, que por allá cuando ustedes estaban estudiando Derecho Penal Especial, pues estudiaron una clasificación de los delitos, y una de las clasificaciones de los delitos la estudiaron como los delitos de conducta permanente, que son esos delitos que se cometían con el transcurrir del tiempo. Por ejemplo, el secuestro, la inasistencia alimentaria, el fraude procesal, son delitos que se cometen con el transcurrir del tiempo. ¿Cuándo estoy cometiendo yo el delito? Pues mientras la persona esté secuestrada, por ejemplo en el delito de secuestro. ¿O cuándo estoy cometiendo el delito de inasistencia alimentaria? Pues mientras yo me sustraiga de mi deber con los menores, en caso tal que sea con los hijos. Aunque son varias las personas a las cuales uno les debe alimentos, pero en un ejemplo con los hijos. Entonces, en estos casos, mis doctores, en el que nos hallamos frente a un delito que se comete durante el tiempo, con el transcurrir del tiempo, ¿a partir de qué momento empieza el término de prescripción? Entonces, esto no lo dice el Código Penal, lógicamente, pero la jurisprudencia ya ha sido muy pacífica al respecto. Dice a partir del último acto, a partir del último acto. ¿Y cuándo se da el último acto? Hay distintas formas en que se manifiesta el último acto. Cada delito pues tendrá un último acto. Por ejemplo, en un secuestro, ¿cuál es el último acto? El último acto comienza cuando o aparece el secuestrado vivo o aparece el secuestrado muerto. De pronto aparecen sus restos. Entonces ya no vamos a hablar de un secuestro, sino eventualmente de una desaparición forzada o algo así, pero el delito de secuestro ya no seguirá cometiéndose. ¿Por qué? Porque el secuestrado apareció muerto, pero apareció. O apareció vivo. Entonces a partir de ese momento empieza a correr el término de prescripción, porque ¿qué tal que el término de prescripción fuera 20 años y empezara a contarse a partir del momento en que cometí el delito y yo le dure con el secuestrado 20 años? Entonces, si lo libero a los 20 años ya estaría prescrito el delito y no tendría ninguna consecuencia penal. No, en estos delitos que se cometen con el transcurrir del tiempo, pues el término de prescripción empieza con el último acto. En otro caso, por ejemplo en el delito de inasistencia alimentaria, puede ser que la persona se haya sustraído de su deber de alimentos durante los últimos 5 años. Y en esos 5 años, inició la investigación en su contra. El fiscal empezó la investigación, lo vinculó al proceso, como hablábamos ayer, ya fuera con indagatoria o con declaratoria de persona ausente, continuó el proceso y libró o profirió la resolución de acusación. A partir de ese momento, empieza el término de prescripción. ¿Por qué? Porque inicia el juicio del proceso. Si el obligado, cuando hablo del obligado, es de esta persona que está obligada legalmente a suministrar los alimentos. Si el obligado persiste con la sustracción de los alimentos, después de que el proceso ya está en juicio, se tendrá que iniciar un nuevo proceso por este término. Entonces, un ejemplo,
yo me sustraigo del deber de alimentos para con mi hijo durante los últimos 5 años. Se me inicia un proceso, estamos hablando de ley 600, se me vincula con indagatoria y se me profiere resolución de acusación. Entonces, inicia la etapa de juicio y el juez me juzgará por esos 5 años que yo me sustraje. Si aún así continúo con mi sustracción, pues tendrá que iniciarse un nuevo proceso por esos nuevos términos por los cuales ha continuado la sustracción de la obligación alimentaria. ¿Entendido eso, doctores? Doc, qué pena. Una pregunta es que no me quedó claro en el tema de la prescripción, en el tema de la inasistencia alimentaria. ¿Cuál sería el último hecho en ese caso? Claro, nótese que en este caso de la inasistencia alimentaria el último hecho no es a partir, o sea, no se asimila al secuestro, no es a partir de que el señor ya tomó conciencia y empezó a suministrar los alimentos, no. El último hecho en este caso es cuando el fiscal cierra la investigación. ¿Y cómo la cierra? Pues con la resolución de acusación. Entonces, el proferimiento de la resolución de acusación se tiene como el último hecho. Entonces, el proceso pasa a un juez para que realice el juicio de ese tiempo que el fiscal investigó. Si nuevamente se presentaran nuevos términos, pues tendrá que ser objeto de una nueva investigación. ¿Vale? Listo, señor. Gracias, doctor. Listo, mis doctores. Entonces miren que ahí hicimos un pequeño repaso de lo que la ley señala como prescripción de la acción penal. Esto quedó entendido y ahí pues repasamos algunos artículos del Código Penal. Listo, mis doctores. Entonces, una vez ejecutoriada la resolución de acusación, inicia el juicio. Pues aparte de que se presenta la interrupción del término de prescripción de la acción penal, también inicia el juicio. Entonces, ¿ante quién acusa el fiscal? Ante un juez. El proceso llega a manos de un juez de la República. Y este juez inicia el juicio. La etapa de juicio, dentro de un proceso regido por la Ley 600 de 2000, tiene 2 audiencias. La primera se denomina audiencia preparatoria y la segunda se denomina la audiencia pública de juzgamiento. Entonces, así se denominan, mis doctores, las 2 audiencias que se realizan en un proceso regido bajo la Ley 600 de 2000. Inicialmente la audiencia preparatoria y por último la audiencia pública de juzgamiento. ¿Qué ocurre en una audiencia preparatoria? Inicialmente el juez verifica que ese proceso es de su competencia, o sea que este juez es el competente para adelantar ese juicio por ese delito. Segundo, le concede el uso de la palabra a las partes, inicialmente al fiscal, luego la parte civil, luego el Ministerio Público y por último el defensor. El defensor será siempre el que hable al final, o el que tome la palabra de último, en la última oportunidad siempre será el defensor, en este y en cualquier otro sistema, para que las partes, si a bien lo tienen, lógicamente, le soliciten al juez nulidades, en caso tal que alguna de las partes contemple que ha existido alguna vulneración o al derecho de defensa o al debido proceso, pues acorde con lo que estipula el artículo 29 de la Constitución Política. Entonces se le concede el uso a las partes para que manifiesten si a bien tienen solicitudes de nulidades.
En caso tal que no existan solicitudes de nulidades. Bueno, primero pues miremos qué pasa. Si se realiza alguna solicitud de nulidad, pues el juez procederá a resolverla. Una vez resuelta la solicitud de nulidad, o en caso que no se realice ninguna solicitud de nulidad, el juez también verifica que no tenga alguna causal para apartarse del proceso, lo que se denominan causales de impedimento o recusación, así se denominan, causales de impedimento o recusación. Ya cuando la otra semana que estemos estudiando Ley 906 del 2004, pues vamos a analizar cuáles son las causales de impedimento o recusación. Pero tanto en Ley 600 como en Ley 906 eran las mismas. A renglón seguido, mis doctores, el juez le otorga la palabra a las partes en su orden, ya se los dije, para que le soliciten al juez qué pruebas se van a practicar en la audiencia pública de juzgamiento. Entonces se realiza lo que se denomina la solicitud probatoria. Y solicitud probatoria es eso, que las partes, Fiscalía, parte civil, Ministerio Público y Defensa, le solicitan al juez qué pruebas se van a practicar. Lógicamente, pruebas que pretendan sacar adelante sus teorías. La Fiscalía tendrá una teoría y la defensa tendrá otra teoría completamente diversa. Entonces le solicitan al juez la práctica de algunas pruebas acorde con sus intereses o acorde con sus pretensiones. En ese momento también, mis doctores, el juez decreta las pruebas de oficio que a bien tenga. Y ahí pues recordamos lo que hablábamos ayer. Cuando el juez, una vez escuchadas las solicitudes de la defensa, básicamente las solicitudes de Fiscalía y Defensa, decide decretar pruebas de oficio, esto quiere decir que para el juez algunas pruebas faltan. Pero algunas pruebas faltan ¿para qué? Para condenar o para absolver. Y es ahí cuando el juez toma partido en el proceso. Es ahí cuando se presenta ese desequilibrio de la balanza que hablábamos ayer. Porque el juez, cuando decreta pruebas, va a favorecer y va a desfavorecer a alguna de las partes, y esa no es la labor de un juez. Sin embargo, en estos casos regidos por la Ley 600 de 2000, en ese momento el juez ya se vuelve juez y parte, o parte que va a defender o parte que va a acusar con relación a las pruebas que él decretó de oficio. Eso pasa como cuando aquel famoso juicio en que el pobre del Adán cometió un delito que fue comerse una manzana y fue juzgado y acusado y juzgado por un juez y no tuvo derecho ni siquiera a un defensor, no tuvo derecho al debido proceso, no tuvo derecho a defensa. Ese es un juicio que ustedes pueden impetrar una nulidad por violación al debido proceso y violación al derecho de defensa, y la demanda fructifica, o una denuncia penal o una nulidad. Entonces, ojo porque ahí en ese libro de la Biblia hay unos juicios viciados de nulidad. Pero mis doctores, en ese caso, pues volviendo a lo del juez de oficio, de las pruebas de oficio, en ese momento el juez va a inclinar la balanza cuando decreta pruebas de oficio. Pero pues así lo trae consagrado la Ley 600 de 2000, y por eso es que se denomina sistema penal inquisitivo, porque en determinados momentos el juez puede ser juez y parte, en esos específicos momentos cuando decreta pruebas de oficio. Preguntas, doctores. Bueno, seguimos. Cuénteme.
Bueno, seguimos porque no hubo sonido. Seguimos. No, pero una pregunta, o sea que en este orden de ideas, entonces la audiencia preparatoria, perdón, tendría tres componentes. Sí, tienen 3 componentes. Los 3 impedimentos. Listo, vale, doctor, gracias. Doctor, una pregunta. ¿Dentro de la audiencia preparatoria el juez decreta pruebas y las practica o se practican en juzgamiento? En la audiencia preparatoria se decretan y se practican en la audiencia que se realiza con posterioridad, que es la audiencia pública de juzgamiento. Pero y vamos allá. Muchas gracias, doctor. Y vamos para allá. Pues una vez decretadas las pruebas en la audiencia preparatoria, se fija fecha y hora para la audiencia pública de juzgamiento. Llegado ese día, las pruebas se practican. Tanto las pruebas que solicitó la Fiscalía como las pruebas que solicitó la defensa y las pruebas que de oficio decretó el juez. Se practican las pruebas, se alega de conclusión, se le otorga el uso de la palabra a las partes para que realicen o plasmen sus alegatos de cierre o alegatos de conclusión, y el proceso entra al despacho. No se sabe cuál va a ser las resultas del proceso, no se sabe cuál va a ser la sentencia, si condenatoria o absolutoria. El proceso entra al despacho inmediatamente para que el juez profiera la sentencia que en derecho corresponda. En esa sentencia... O sea que en esa audiencia no habría, se me fue la paloma, cuando el juez hace alusión a la sentencia, el sentido del fallo. El sentido del fallo. No, eso no existe en la ley 600. Entonces simplemente el proceso entra al despacho para que el juez tome la decisión que en derecho corresponda. En la sentencia de ser condenatoria, en esa sentencia de una vez el juez se manifiesta con relación a, primero, la responsabilidad del procesado, en caso tal que sea condenatoria, la pena que está imponiendo o cuál va a ser la pena que va a imponer, y de una vez decide en torno a los daños y perjuicios que se ocasionaron con el delito. Esto es, tasa de una vez los daños, tanto materiales como morales, que se ocasionaron con el delito, y condena también al procesado no solo a la pena de prisión a que haya lugar, sino también al pago de las sumas dinerarias por los posibles o los perjuicios que se ocasionaron con el delito, todo dentro de la misma sentencia. Y pues ustedes saben que esa sentencia puede ser objeto del recurso de apelación y del recurso extraordinario de casación. Y el pequeño proceso civil que se había realizado dentro del proceso penal, el juez decide ahí mismo que haría parte de esa tasación de los daños y perjuicios materiales y morales. Sí, señor, así termina con la tasación de los daños materiales y morales. Bueno, gracias. Entonces, mis doctores, así culmina un proceso regido bajo la ley 600. Pues lo dimos en 2 días porque pues nuestro núcleo central va a girar en torno a la ley 906 del 2004, que pues es la mayoría de los casos, el 95 o 98% de los casos que se adelantan en Colombia, pero era necesario, mis doctores, que nosotros tuviésemos 2 días para tratar de estudiar por lo menos los aspectos más importantes y más fundamentales de la ley 600 del 2000. Ahí dejamos, mis doctores, espero que lean la sentencia y nos vemos el lunes. Les agradezco mucho por su paciencia y les deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor.